Hola, hola, bienvenidos a Trabajo en Práctica by First Job. En nuestra tercera temporada ya estamos a punto de despedirnos y seguimos con el tópico cómo es la práctica en. Hoy vamos a cambiar de rubro y nos vamos a ir a los bancos. Le damos la bienvenida a nuestra empresa sponsor del Día del Practicante 2022, Banco BCI. Para eso nos acompaña Sofía Guerrero, la Sofi, ejecutiva de atracción del talento, que ya lleva 1 año y 4 meses como ejecutiva y además fue 6 meses practicante. Así que ahí vemos el desarrollo de carrera que tiene el Banco BCI. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Ignacia, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, para los que nos siguen de siempre ya saben más o menos la estructura del capítulo. Para los nuevos vamos a ir con el rol del practicante en la empresa, después la cultura corporativa, luego los beneficios y terminamos con los tips para quienes quieran ser parte del equipo de Banco BCI. Así que partimos, Sofi, primero preguntarte qué áreas tiene el banco, dónde pueden participar los practicantes, más o menos si me puedes contar a dónde, en el fondo, a qué se enfrenta un practicante en BCI cuando recién está postulando. Bacán. Mira, contarte que BCI tiene prácticas en todas sus áreas y tanto en Santiago como en las regiones. En Santiago tiene prácticas en edificios corporativos en el fondo y también en las sucursales y lo mismo en regiones. Y bueno, buscamos alumnos en práctica que sean personas que están terminando sus carreras y que busquen hacer sus prácticas o sus proyectos de título. Y recibimos prácticas de 2 o de hasta 6 meses. Y en promedio recibimos, te diría que entre 170, 180 alumnos en prácticas durante el año. O sea, tenemos prácticas en el fondo en todas las áreas y variadas en el fondo porque pueden ser de 2 meses o de hasta 6. Súper, un montón de practicantes entonces y qué buena ese aspecto flexible porque hay universidades que por ejemplo piden 3 meses, otras 6, otras 2 y la mayoría pide como prácticas más extensas. Entonces aquí en Banco BCI los que quieran tienen la posibilidad en el fondo de tener una práctica un poco más corta y depende de la universidad. ¿Y qué área más o menos es la más codiciada, digamos, por los practicantes, la que siempre se llena, la que siempre más postulan? Yo te diría que todas las áreas comerciales, la gente la busca harto, la quiere harto, esas siempre se llenan. Em, bueno, a mí me toca bien de cerca todo el área como de gestión de personas, recursos humanos, también se llenan harto, y todos el lado como más de finanzas y de tecnología. Esa yo te diría que son como las áreas más codiciadas. Buenísimo. Ahí, para romper un poco quizá algún paradigma que exista respecto a los bancos, ¿qué tan diversas son las carreras? Porque todos escuchamos banco y en verdad nos imaginamos a un ingeniero, una ingeniera. Entonces, ¿qué tipo de carreras, además de esas, pueden postular? Te juro que yo antes de entrar a trabajar al banco pensaba lo mismo, yo creo que yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en un banco y es totalmente una creencia errónea. Hay de todo, a mí me ha tocado trabajar con diseñadores, con publicistas, con abogados, claramente también con ingenieros civiles, ingenieros comerciales, pero no es que solo encontremos gente que maneja números y dinero en el fondo, sino que hay de todo por detrás. Súper. Así que no, las carreras son súper variadas. Te diría que tenemos prácticas profesionales para todas las carreras. Súper, qué bueno ahí confirmarlo. Bueno, Sofi es psicóloga, así que hay otra carrera un poco más humanista que se suma a la lista para los que somos humanistas. Yo soy periodista. No nos descartemos en el fondo del mundo más bancarista, más de banco, digamos, porque si no, en el fondo todos necesitamos un poco de diversidad dentro de las compañías y hasta no queda fuera. Y comentaste también que una de las más codiciadas era el área de tecnología. ¿Cómo funciona el área de tecnología en un banco? No sé si nos puedes contar un poco de eso. Sí, mira, las carreras o sea, el área de tecnología es muy codiciado. A mí personalmente me toca bien de cerca porque a mí me toca ver todos los procesos del área de Match. Match es esta tarjeta digital. Que ve puros cargos 100% tecnológicos. Ahí tenemos áreas de datos, tenemos también áreas de diseño, pero todo súper enfocado a la tecnología. Entonces, es un área que hoy día está súper codiciada, pero que constantemente estamos teniendo vacantes, estamos teniendo como opciones de cómo ingresar a este mundo, también con prácticas profesionales.
Buenísimo, qué bueno ahí. Yo creo que varios estamos más familiarizados con Match, entonces para los que les llama la atención la aplicación, no se olviden que en el fondo está asociada con BCI y que tienen que postular a través de www.fercio.me para ser parte de este equipo, más relacionado a la innovación. ¿Y qué tipo de desafíos puede asumir un practicante? Digamos, ¿tiene actividades más diarias? ¿Se le asigna un proyecto? ¿O prácticamente depende del área? No sé, ahí sí nos puedes contar un poco cómo funciona a nivel general. Sí, mira, sí va a depender 100% como de cada área, pero nosotros, en el fondo, cuando un área solicita una práctica, nosotros nos juntamos con esas áreas, levantamos todo como el perfil de búsqueda que va a requerir. Y con esto también le pedimos a cada área que tenga como bien definido cuál va a ser el proyecto en el que va a participar el practicante, cosa de que no sea una práctica en la que todos los días sea lo mismo, sino que sea bien dinámico, porque nos preocupamos harto de que los practicantes puedan, ojalá, empoderarse lo más posible. Claramente es un proceso bien paulatino durante los meses que el practicante está con nosotros, pero sí nos preocupamos de que vaya siempre de menos a más y que por lo mismo vaya asumiendo nuevas responsabilidades, siendo capaz de tomar o sea, de tomar decisiones, de opinar, de proponer ideas. Entonces, que no sea un trabajo como que de cada día lo mismo, sino que cada vez vaya teniendo como nuevos desafíos en los que se pueda involucrar, pueda ser parte en el fondo y que trabaje codo a codo con las demás personas del área y que pueda, en el fondo, que no sea como el que viene a servir el café, sino que es uno más en la toma de decisiones, uno más en la propuesta de ideas, uno más en el fondo en todo el proceso en el que está involucrado. Súper, ahí entonces una práctica dinámica, colaborativa, participativa y que a pesar de que seas de los más jóvenes en el equipo, no te van a mirar en menos en el fondo. Vienes como con una visión más fresca nomás. Sí, de todas maneras. Y ahí también comentarte que, claro, dentro de los paradigmas que hay en el banco, quizás también está en que uno piensa que casi todos son mayores o que hay harta gente como mayor. Eso también es totalmente una creencia falsa. Hay una cantidad de juventud dentro del banco. Bueno, también me toca verlo por lo que comentaba antes dentro de Match. También es un mundo súper joven, pero también en los cargos más clásicos de BCI también hay harta juventud. De hecho, más del 50% son millennials y centennials. Ah, súper, súper, claro, ahí también, este capítulo está para romper paradigmas, no todos son ingenieros, Totalmente. no todos son adultos mayores, súper. No, y ahora que tocaste ese tema, de hecho vamos a pasar a la sección de cultura y nos vamos a quedar un poco en lo que es el equipo. Em, si nos puedes contar qué tan diverso a nivel de nacionalidades, a nivel de género es también para como imaginarnos un poco más el ambiente laboral. Perfecto. Sí tratamos de que sea bien diverso en cultura, en orientación sexual, en género. O sea, jamás un cargo va a ser discriminado por si es mujer o si es hombre o por si es de una cierta cultura o no. Así que ahí abiertos en el fondo a toda diversidad que pueda venir, 100% bienvenida, 100% va a ser aceptada e incluida como uno más. O sea, no hay ningún tipo de como sesgo en ese sentido. Y los equipos son, te diría que bien diversos en todo sentido. A mí me ha tocado contratar a personas de distintos países. Bueno, ahora también tenemos contrataciones de incluso de personas que están trabajando desde otros países, o sea, ni siquiera que vivan acá en Chile. Así que no, los equipos son diversos en todo sentido. Qué bueno es ese dato. Nosotros en nuestra plataforma de First Job, para los que están buscando práctica o sus primeros trabajos, también tenemos esa opción remoto internacional. Que en el fondo, desde Chile, no sé, trabajas a Colombia, de Colombia trabajas a Chile, etcétera, y otras nacionalidades. Porque fue una de las gracias que nos dejó en el fondo la La pandemia, pandemia, dentro de todo totalmente. lo extraño que fue, lo malo, nos abrió posibilidades de internacionalizar nuestra profesión. Siguiendo en cultura, ahora hablemos como de lo que es el match cultural a nivel de postulación. ¿Cómo es el practicante tipo de BCI? Como el practicante BCI cumple con ciertas características. ¿Cuáles dirías que son? Yo te diría que
Principalmente alguien que quiera aprender y aportar, o sea, que no sea alguien que está acá porque en el fondo la universidad te pide la práctica profesional para poder titularte, sino que sea alguien que en verdad quiere dejar huella en su paso por BCI, que sea alguien que se incluya en los distintos equipos, que sea parte de ellos, que sea proactivo, que no le tenga miedo en el fondo a equivocarse, sino que todo lo contrario, que se atreva a probar y como en la prueba y error que salga el mejor resultado, siendo, o sea, tratando de ir siempre como más allá, con objetivos más ambiciosos, logrando cada vez en el fondo pequeños pasos, pero que generen un impacto en BCI y en el área. Súper. Y ahí también a nivel cultural, ¿cómo son los equipos? Digamos, se generan lazos, se juntan, hay eventos, hay actividades más organizadas por ellos, organizadas por la misma empresa. ¿Cómo funciona ahí a nivel de práctica? Sí tenemos ciertos eventos en el fondo como más de empresa. Por ejemplo, en BCI está cada cierto tiempo está la ceremonia de reconocimiento, en donde sí nos juntamos en el fondo y se hacen ciertos reconocimientos. En Match, por ejemplo, tenemos un evento que es una vez al mes que se llama el Town Hall, en donde nos juntamos todos los de Match y vemos como los grandes avances que tuvimos este mes, en qué estuvo cada área, cuáles fueron los logros de cada área, quiénes fueron los nuevos ingresos, quiénes lamentablemente se fueron. En el fondo es una instancia una instancia de acercamiento en donde nos reunimos todos. Eh, y con los equipos, bueno, cada equipo es un poco más autogestionado como el nivel de juntas, pero yo te diría que todos los equipos se juntan harto. Si no es en la oficina, es después de la oficina o afuera de la oficina. Eh, Hoy día estamos con una modalidad híbrida en donde no todos los equipos van todos los días. Hay algunos que van, por ejemplo, a mí me toca ir 3x2, pero igual mi equipo se junta aparte de los días que vamos presenciales. Y también más enfocado en los practicantes, cómo incluimos a los practicantes. Celebramos, por ejemplo, el Día del Practicante junto con ustedes, Claro. en donde los incluimos, los celebramos, les agradecemos por estar aquí con nosotros. Así que te diría que tenemos hartos eventos a lo largo del año en donde buscamos este acercamiento más allá de como el trabajo en sí. Y con el practicante la idea es que sea parte de los distintos equipos y que se sume a todas estas celebraciones o a todas estas instancias que puedan hacer los equipos, quizás no tan como laboralmente, sino que fuera de la oficina, que el practicante también se sume, se incluya y así como también en el trabajo sea uno más del equipo. Súper. Claro, ahí importante, hay after office, a quienes nos están escuchando y que les interesa ese tópico. Buenísimo. ¿Y ahí la modalidad híbrida es para todos los practicantes o solo algunas áreas? Es que la modalidad híbrida hoy día en BCI depende de cada área. Hay áreas que están yendo en el fondo completo, hay otras que están con modalidad híbrida según como necesidades de cada área de estar o no estar presencial. Súper. Oye, Sofi, cuando yo te hice algunas preguntas antes de empezar a grabar, me dijiste que si algo te gustaba mucho de BCI era el ambiente laboral, el clima laboral. ¿Cuáles crees que son los valores de BCI que se notan en el ambiente laboral? Yo creo que primero la calidad humana, se nota muchísimo la cercanía entre todas las personas. Te diría que también estas ganas de lograr objetivos ambiciosos también se nota mucho, estas ganas de obtener lo mejor de las personas, de que cada persona pueda desarrollarse al máximo, pueda entregar todo su potencial, también es un lema de BCI que se vive en su cultura. Y te diría que así a nivel global es la integridad, el respeto y la excelencia. Eso yo creo que se vive a diario en todos los equipos de BCI, en todas las áreas, es algo que se respeta y se vive muy fuerte. Buenísimo, súper buena. Ahora vamos a pasar a la sección de beneficios y aquí hay que dar todo, porque aquí se conquista a los futuros practicantes.
Y tú me habías contado, bueno, horario flexible, puntos flexibles canjeables para días libres, como viernes temprano, muchísima flexibilidad y aparte el bono de colaborador. Pero hablemos como primero de estos aspectos que caracterizan a BCI como un espacio de trabajo flexible. En cuanto al horario, por ejemplo, ¿qué me podrías decir? Porque si bien los viernes salen temprano, los otros días de flexibilidad, como ¿en qué nivel son flexibles? En el caso de los practicantes, sí tenemos, bueno, el horario en el fondo también los viernes pueden salir más temprano. Sí tenemos flexibilidad para, como son alumnos en práctica y muchas veces todavía tienen algunos ramos en la universidad, tienen que rendir pruebas, sí damos cierta flexibilidad en el fondo para que puedan seguir cumpliendo con sus estudios, pero eso es algo que en el fondo se tiene que ir como coordinando con cada líder, con cada área en el que uno esté haciendo la práctica. En las prácticas tenemos modalidades presencial, remotas o mixtas. Y te diría que otro de los beneficios que son como que también son para los practicantes, te diría que hay dos. Está el Gym Pass, que es una aplicación que tiene convenio con distintos gimnasios y ahí también los practicantes pueden unirse a esta aplicación y tener este beneficio. Y también tenemos LinkedIn Learning para ellos, en el fondo para que puedan como seguir potenciando su desarrollo, haciendo cursos, etcétera, que les pueda servir quizás para potenciar algún proyecto en el que estén participando en la práctica o quizás desarrollar algún ámbito o algún estudio ¿Alguna habilidad? claro, alguna habilidad que les interese y que no necesariamente sea para la práctica, pero que les interese. Claro, para la vida. Exacto. Y en LinkedIn Learning tienen una ruta de aprendizaje y una insignia de reconocimientos al completar toda esta ruta de aprendizaje. Ah, ya, claro. Entonces queda en tu LinkedIn así como terminaste este curso certificado, por Claro, así decirlo. claro. Qué buena, porque ahí vamos llenando el LinkedIn. Los que estamos más jóvenes lo tenemos un poco botado, nos cuesta agarrarle el tipo de lenguaje, así que ahí añadiendo conocimiento se va completando. Súper buena. Y hay que ir formal a un banco porque uno siempre ve a la gente de banco como vestida muy formal. Un practicante tiene que usar también ese dress code o tiene otro. Yo creo que depende de dónde es la práctica. Si es que la práctica es en sucursal, generalmente sí tienen como un uniforme más estructurado, o sea, más estricto. En el caso de los edificios corporativos, es vestimenta, te diría que semiformal. Porque en el fondo no pantalones rotos, pero tampoco necesitas ir de traje. Pero sí en sucursales es como más business casual. Y es un poco más en el fondo elegante que lo que se puede ver en los edificios corporativos. Ya, claro, porque ahí estábamos atendiendo público, entonces ya, pero Claro. tampoco tienen que ir con corbata en el fondo o tacones. No, para nada. En sucursales es como más business casual, pero no de corbata, no de tacones. Y en los edificios corporativos te diría que hasta puede ser de jeans, de zapatillas, o sea, puede ser harto más informal que en las sucursales, entonces también ese es otro paradigma que en este podcast vamos a romper. En el Sí, banco no hay que estar de chaqueta y corbata, sino que uno puede ir vestido como se viste en el día a día. súper, qué buena y me encantó esta ruptura de paradigmas que estamos teniendo para los que están escuchando y que nunca habían considerado quizá un banco porque lo encuentran muy serio, muy conservador. No es tan así. Y ahora vamos a pasar a la última parte, que es la postulación. Y lo primero que siempre preguntamos es, ¿qué es lo básico que tiene que tener un currículum para que ustedes digan como esta persona deberíamos entrevistarla? Mira, primero, bueno, que va a sonar quizás hasta muy obvio lo que te voy a decir, pero pasa mucho. Hay gente que ni siquiera pone sus datos de contacto. Yo veo una cantidad de currículums que me gusta el perfil y digo, ya lo voy a llamar, por ejemplo, y no tengo ni el teléfono ni el root, o sea, ni el teléfono ni el mail. Entonces, como que quedo un poco imposibilitada de cómo Claro, ponerme en contacto con esta persona. Entonces, te diría que sí o sí, primero un apartado con información personal, o sea, el nombre de la persona, el root, el mail, el teléfono, muy importante.
Y después te diría que un apartado de estudios, pero más extenso, en donde sí puedan ponernos actividades extracurriculares que han hecho. Muchas veces estos alumnos en práctica no han tenido una experiencia como laboral, pero sí han sido partícipes de, no sé, el centro de alumnos o de distintas instancias o eventos en las universidades que no lo ponen, pero que son muy importantes porque también nos dice de qué tan proactiva es la persona, si es que ha liderado equipos. O sea, por ejemplo, para una persona que está en la universidad, haber sido parte del centro de alumnos es tremendo logro. O sea, tuvo que dirigir que coordinar muchas cosas. Entonces, esas actividades también yo te diría que suman harto y que son importantes ponerlas en el currículum, sobre todo cuando uno no tiene experiencia como laboral, porque sí nos fijamos en ellas y sí nos dan como un primer acercamiento a cómo es esta persona. Súper. Ahí muy importante, los que nos siguen de siempre, capítulo 3, temporada 1, cómo estructurar tu currículum. Lo primero que decimos es pon tu nombre y pon tu contacto, si es necesario pon más de un teléfono, porque si no estás información te puedes perder una oportunidad gigante de trabajar en la empresa de tus sueños solo porque no pusiste el mail. Totalmente. Y fijarse que también esté bien escrito, si eso es lo otro. Sí. Y después ya de pasar el currículum, digamos, ya está, digamos, dentro del proceso de postulación propiamente tal. ¿Cuál es la parte más difícil o como en la que más gente ustedes descartan y deciden quién se puede quedar potencialmente? Yo te diría que es en la entrevista grupal. Generalmente a los practicantes nosotros les hacemos una entrevista grupal en donde van varios practicantes, o sea, varios candidatos en el fondo a la misma entrevista y ahí hacemos alguna dinámica, alguna actividad en el fondo para que puedan desenvolverse. Te diría que esta es la más importante dentro del proceso porque es donde nosotros podemos ver principalmente dos cosas. Primero, la motivación tanto por el cargo, por la práctica, como por la empresa. Muchas veces hay personas que llegan a las entrevistas y se nota que no tienen idea como qué es lo que hace la empresa o ni siquiera averiguaron, porque por último no conoces sobre la empresa, pero antes de la entrevista te metiste a Google y buscaste un poco y alguna noción tienes. Hay gente que llega sin nada y uno se da cuenta. Entonces, en esta entrevista grupal, yo te diría que nos fijamos harto en eso, en por qué la persona quiere eh, hacer su práctica en el Banco BCI, en esta área puntual, o qué es lo que le llama de como ser parte del Banco BCI. Eso te diría como primer foco que tenemos en estas entrevistas grupales y después te diría también como la actitud que tienen en esta actividad que les hacemos, en esta dinámica, también nos dice harto porque muchas veces son personas que al tiro son como proactivas, responden, te dan como, por ejemplo, si es que es algún problema, te dan alguna solución, se relacionan con los otros candidatos que están en la entrevista y dialogan para poder tener una respuesta. Entonces te diría que esas dos cosas son como lo principal que nos fijamos en estas entrevistas grupales y que pueden hacer que uno quede o no quede, que es la motivación y como la actitud o la proactividad en esta entrevista grupal. Súper. Ahí ya estamos en los últimos capítulos y se ha mantenido prácticamente en todos la importancia de la entrevista. Porque ahí te reconocen realmente, te conocen tu actitud, ven tus cualidades, mientras que el currículum ya es el primer paso, pero en el fondo es la entrevista la que define si te llaman o no. De todas maneras. Y ahí tampoco, o sea, yo sé que hay personas que son más introvertidas que otras más extrovertidas. No pasa tanto por ahí, o sea, si es que uno es introvertido no hay ningún problema, pero en el fondo la idea es que en la entrevista, si yo te pido que te presentes, en el fondo que no tenga que estar sacándote como a tirones las respuestas, sino que sí me puedas dar una respuesta como estructurada, como bien clara de no sé quién eres o por qué te gustó la empresa, en el fondo un poco eso. Claro, una persona con sus objetivos claros, hay que llegar como más Claro. o menos estudiado, digamos. Súper. Y Sofi, una pregunta, ¿les dan regalos de bienvenida a los practicantes? Digamos, llegan y no sé, les pasan
algunos implementos más allá del trabajo, regalos o también como herramientas que vayan a ocupar para trabajar día a día? Sí, mira, cuando el practicante ingresa, sí se le entrega un kit de ingreso que viene en el fondo algún regalito de marca BCI, en el fondo algún lápiz, una libretita, un bolsito. Y también les entregamos todos los implementos para trabajar. En el fondo el computador, audífonos, todos los implementos tecnológicos que necesiten para poder desarrollar su práctica. En el caso de que la práctica sea remota, sí se les entrega un computador portátil para que si es que un día tienen que ir o tienen que moverse, puedan estar moviéndose con este computador. Si es que necesitan una segunda pantalla, también se les entrega. En el fondo, todos los implementos tecnológicos para que puedan desarrollar sus tareas de la mejor manera posible. Súper. Entonces, si soy practicante BCI, tengo audífonos nuevos, computador nuevo, entrada a un gimnasio, porque claramente en la práctica uno come más por la ansiedad, y LinkedIn Learning, potencialmente regalos, no, está el kit completo y la experiencia increíble, así que todo 10 de 10. Y después de tener esa magnífica primera experiencia laboral, ¿cuáles son las posibilidades de quedarse, Sofi? ¿Cuántos practicantes se quedan trabajando después en BCI? Mira, no tengo como la cifra de cuántos alumnos en práctica después efectivamente se quedan trabajando, pero sí una persona que hizo su práctica en BCI después queda registrada en nuestra base de datos como que fue ex practicante y siempre va a tener como prioridad después a la hora de postular. En el fondo queda guardado de que él fue ex practicante, de que hizo su práctica con nosotros en una determinada área, cuánto tiempo, etcétera, cosa de que después, si es que se nos abre la vacante, sí poder considerarlos. En el caso de que sí exista la vacante cuando se acaba la práctica, sí tratamos de que muchos de ellos ojalá se queden trabajando y cubran en el fondo estas vacantes de entrada que podamos ir teniendo. Y yo te lo cuento así más, por ejemplo, en mi experiencia, que yo hice mi práctica 6 meses, me quedé trabajando y en mi equipo de trabajo te diría que somos alrededor de 17 personas, de las cuales 7, incluyéndome, somos ex practicantes. O sea, cuando en el área sí tiene la opción y la vacante en el fondo de que la persona se quede, no se piensa dos veces, el practicante va a tener esa opción, pero va a depender de las necesidades del área y de que exista esta vacante. Claro, no, pero súper bueno ahí el ejemplo que diste, 7 de 10 es bastante, y ya llevas un año 4 meses, así que, digamos, es importante el desarrollo de carrera dentro de BCI, y claramente además lo hiciste bien, porque no te van a dejar si lo hiciste mal, así que los que vayan a hacer práctica estén entrando ya a www.firstjob.me para postular en BCI, vayan a lucirse para que los tengan ahí considerados para que se queden en caso de que haya una vacante inmediata o para el futuro. Y ahora vamos a cerrar con la última pregunta, que en verdad es una pregunta para que conquisten y para que den un consejo. ¿Por qué recomendarían a alguien hacer la práctica en su empresa y qué la diferencia de otras? Yo te diría que lo principal es que en el fondo el banco se preocupa de que sus practicantes aprendan muchísimo, y eso en el fondo te da herramientas después para salir al mundo laboral con esta experiencia en BCI donde de verdad entraste siendo uno y saliste con una cantidad de conocimientos muchísimo mayor. Yo te diría que eso principalmente, que en todas las áreas se preocupan mucho de que los practicantes puedan aprender, puedan empoderarse, puedan sacar lo mejor de cada uno de ellos y puedan en el fondo entregar su mayor potencial para ir alcanzando objetivos cada vez más ambiciosos. Y esto se les transmite a los practicantes, entonces siempre se les va como desafiando un poco más.
Y también destaco BCI por la relación entre las personas, porque los equipos tienen muy buen clima laboral, siempre muy preocupados por cada una de las personas que componen el equipo y por sus familias, y que los practicantes en el fondo pasan a ser uno más dentro de este equipo, así que en el fondo llegan a una gran familia donde los integran, donde los reciben, los acogen y pasan a ser uno más dentro del equipo. Súper, ahí importante la acogida, más allá de los regalos, que tu equipo sea, digamos, simpático y que te apoye en esta primera experiencia laboral. Es enriquecedor y bueno, se va a agradecer por siempre, para que no se olviden nunca de su primera vez en el ámbito laboral. Eh, bueno, con esa respuesta ya vamos cerrando este capítulo 9. Cerramos oficialmente mandándole saludo al equipo de First Job de Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, México y Colombia, además de todos los jóvenes profesionales que nos están escuchando y que nos han escuchado hasta este capítulo, el capítulo 9, para ir conociendo cómo es la práctica en todas las empresas que son sponsors del Día del Practicante 2022. Así que ahí importante, porque claramente les importa el desarrollo profesional de los más jóvenes. Invitarlos también a seguirnos en nuestro TikTok, Instagram y LinkedIn, donde estamos como @firstjobme, y que no se olviden de ingresar a nuestra plataforma www.firstjob.me para que puedan postular a BCI y otras empresas, y también, además de sus prácticas profesionales, sus primeros trabajos. Síganos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no se pierdan ningún capítulo ni ninguna de las próximas temporadas que se vienen. Y muchas gracias, Sofi, muchas gracias por estar aquí en representación de los ex practicantes que en el fondo lograron seguir haciendo grandes cosas en la empresa en la que partieron. Muchísimas gracias a ti, Ignacia, por la invitación y por esta instancia en el fondo para poder contarles un poco sobre cómo es hacer la práctica en BCI. Super, Sofi, gracias a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo, que ya es el último, así que se viene bueno. Un beso, chao.